vamos a hablar de un tema que podría ser preocupante, porque Chile tiene poco más de la mitad de donantes que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero hay falta de dadores y bajo stock de sangre en los bancos de sangre que podría generar una alerta, levanta una alerta respecto a los accidentes por Año Nuevo. Son fechas en las cuales lamentablemente por consumo de alcohol o drogas, por conducción irresponsable, por problemas en la vía, gente que se queda dormida manejando, hay mucho más accidentes que en los fines de semana normales o en las festividades normales, y es por esto que complica que en los bancos de sangre haya bajo stock. Debido a esta situación, estamos en contacto con la doctora Loreto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre, para hablar de la falta de dadores y bajo de stock de cara al Año Nuevo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí un poco preocupados por lo que está sucediendo con los bancos de sangre. No sé si usted nos podría comentar un poquitito de esta situación, quizá a modo de contexto. Mira, para que se enmarque un poco dentro de la situación que estamos viviendo el día de hoy, explicar que en general cualquier feriado largo, y mientras más largo es más complejo para nosotros, lamentablemente suceden estas bajas de stock porque bajan las donaciones y una cosa va unida obviamente con la otra. A modo de ejemplo, te podría comentar que si en condiciones ideales necesitamos alrededor de 400 donaciones diarias, en periodos como este estamos en torno a las 200 donaciones diarias, y en los fines de semana específicamente estamos hablando del 1 de enero, de 25 de diciembre, las donaciones son prácticamente cercanas a cero. O sea, las donaciones no solo disminuyen, sino que desaparecen prácticamente. Entonces, es lamentablemente una consecuencia de que nuestra donación en general es por reposición, no es voluntaria, no es altruista en su mayoría, por lo tanto van asociadas a la solicitud que hacemos a los familiares, ¿cierto?, a los amigos de pacientes que están requiriendo sangre, y es en ese contexto en el fondo que la gente dona, no dona regularmente. O sea, ni siquiera la reposición se produce por personas conocidas que tienen por hábito ir a donar. No, es a propósito de una contingencia particular, Loreto. Una necesidad propia, sí, cuando no es alguien, y de hecho muchas de las razones que nos dan algunos donantes para no donar es: yo me voy a guardar para cuando mi familiar lo necesite. No donan para otras personas. Así somos los chilenos. Sí. Perdón, usted hace referencia a Chile, porque probablemente sí hay otros modelos donde la situación es distinta, ¿no? Totalmente, claramente. En Europa, bueno, en general los países desarrollados tienen un sistema que se basa más, han aprendido en el fondo, que el altruismo es lo que permite mantener stock estable, que la sangre es más segura porque habitualmente se produce por donaciones no solo altruistas, sino que repetidas en el tiempo, de gente que en la práctica se prepara para donar y sabe que hay ciertas cosas que no puede hacer, no se expone a riesgo, por lo tanto, por eso decimos que la donación también es más segura, y es lo que quiere la OMS, la OPS, y es lo que Chile también ha firmado convenios, acuerdos, pero en la práctica, como chilenos, no somos muy buenos para responder en realidad. Doctora, ¿cuáles son los mecanismos que puede tener una persona? Porque claro, quizá está muy internalizado que cuando hay un familiar de un amigo, se hacen estas cadenas a través de redes sociales para llegar a los bancos de sangre a realizar donaciones, pero quizá para una persona normal hay una serie de contraindicaciones que uno dice: yo creo que no puedo donar sangre porque tengo este problema, esta condición. Si usted nos podría ayudar para quizá concientizar respecto al tema, ¿quiénes no pueden donar sangre? Mira, efectivamente, la falta de información también es otra de las razones por las cuales las personas en Chile se ha demostrado que no donan. Y bueno, explicar, por ejemplo, una de las causas que escuchamos con mayor frecuencia es cuando las personas han tenido hepatitis y las han tenido cercano, digamos, en la infancia, antes de los 12 años en general. Las personas creen que no pueden donar, y eso no es así, porque esa hepatitis en el 99,9% de los casos va a ser hepatitis viral A, que no deja aportación crónica y por lo tanto no tiene ninguna contraindicación para donar. Y claro, una persona que esté con hepatitis A en este momento, adulta, claro, tampoco va a poder hacerlo en razón de su infección, claramente, pero esta no deja aportación crónica.
Eso es una de las causas más frecuentes. También las personas, sobre todo ahora que está muy de moda los procedimientos percutáneos que llamamos nosotros, como acupuntura, piercing, tatuaje, también se piensa que la persona no puede donar de manera permanente. La restricción es solamente por 6 meses. Posterior a ello, la persona puede realizar su donación. Lo otro también que escuchamos bastante es que se piensa que ¿para qué voy a donar si en los hospitales hay stock, se guardan en refrigeradores? Eso es verdad, así se almacena, la sangre se mantiene, pero la cantidad que disponemos es variable a lo largo del año y en estos periodos es especialmente difícil, especialmente crítico. Y por último, otra de las razones que nos dan los donantes es, yo ya doné este año. Con una donación no es suficiente. Necesitamos que las personas, ojalá las personas que podemos hacerlo, lo hagamos de manera repetida en el año. Las mujeres podemos hacerlo cada 4 meses. En el caso de los hombres, lo pueden hacer cada 3 meses. Y con esa periodicidad se respeta la capacidad productora de la médula ósea, no se producen consecuencias negativas y más bien al contrario, mantenemos activa esa médula ósea por un lado y también mantenemos la viscosidad de la sangre, mantenemos frescas nuestras células y por lo tanto es un beneficio para donar. Acá preguntan si es que tuve cáncer, ¿puedo donar? ¿Qué enfermedades autoinmunes son las que te inhabilitan de poder donar? Hay muchísimas dudas y claramente hay también, doctora, en la línea con la información. Al parecer hay poca información o poca claridad respecto de quienes podrían realizar donaciones de sangre. Claro, porque efectivamente yo reconozco, las personas que trabajamos en esto, que las condiciones son hartas. La verdad es que en el fondo, como para explicarlo más en sencillo, la persona tiene que ser una persona saludable, ¿cierto? Eso no significa que no pueda tener, por ejemplo, hipertensión, no pueda tener diabetes. Ojalá que esos procedimientos, por supuesto, esas condiciones estén controladas. Claramente una persona que ha tenido cáncer, a menos de, digamos, hay unas excepciones muy puntuales, no puede donar sangre, pero bueno, aprovecho a comentar esto que en el mundo, en otros países se está evaluando esta situación porque depende de cuántos años la persona esté de alta, pero en Chile puntualmente al día de hoy solamente el cáncer de piel de tipo vasocelular cuando ha sido in situ o cuando han tenido un cáncer cervicouterino también in situ, son las únicas condiciones con cáncer que la persona puede donar en el tiempo. También las condiciones autoinmunes, como mencionó alguna auditora, efectivamente, que implique un tratamiento con inmunosupresión o con corticoides de manera permanente por vía oral. Si son corticoides locales de manera cutánea, por ejemplo, eso no es causal de exclusión. O cuando se usan inhaladores, cuando la persona utiliza estos broncodilatadores, tampoco es dificultad. No encontrarse con tratamiento antibiótico, no estar cursando una infección y, por supuesto, no haberse hecho, como explicaba antes, piercing, tatuaje, acupuntura en los últimos 6 meses. Y, por supuesto, tener una conducta sexual responsable que implica tener solo una pareja en los últimos 6 meses y no tener una pareja nueva en los últimos 6 meses. ¿Una persona que toma Eutirox, Loreto? Ningún problema. ¿Hasta qué edad preguntan también? Sí, mucho se repite esa pregunta. ¿Hasta qué edad? Si hay límite. Mira, hasta los 65 años la persona puede donar incluso si es primera vez. Pero entre los 65 y hasta los 70 años que se puede donar hoy en Chile, la persona se pide que haya sido donante en los últimos 2 años y que tiene que ser evaluada por un médico o el médico del lugar, digamos, ¿cierto? O el tecnólogo de mayor experiencia. Todos sabemos nuestro grupo de sangre y cuán importante es. ¿Es una pregunta o es una aseveración? No, una pregunta. Si acaso todos conocemos nuestro grupo sanguíneo y cuán importante es para estos efectos también. La verdad es que puntualmente a la fecha de hoy, Álvaro, no es necesario conocer el grupo sanguíneo porque es parte de los estudios que nosotros hacemos obligatoriamente en cada donación, así que no es necesario saberlo. Por otra parte, en este momento estamos llamando a donar de todos los grupos sanguíneos. ¿Por qué? Porque estamos muy escasos en toda la red metropolitana de plaquetas y las plaquetas se obtienen de todos los grupos sanguíneos. Ahí no me importa si es A, si es B, si es AB, todas las plaquetas sirven. Así que a donar se ha dicho. Soy grupo 4 RH negativo, dice un auditor, y solo me reciben en los establecimientos privados, en el servicio público no me reciben. ¿Hay por alguna razón? Yo pienso que puede haber ahí, se me ocurre cuál pudiera ser la causa. Lo que pasa es que a veces hay algunos donantes que tienen alguna
falso reactivo con alguna de las técnicas que utilizamos nosotros, y eventualmente si ese lugar privado pudiera tener otra técnica que estudie de otra manera, pudiera esa persona no cursar esa falsa positividad de uno de los exámenes. Eso puede ser. Doctora, la nacionalidad es una pregunta que se repite mucho acá también en el WhatsApp. ¿La nacionalidad es requisito para poder donar? Es decir, ¿los extranjeros pueden donar en Chile? Eso lo está preguntando aquí a varios auditores, la verdad. La verdad es que no se trata de un problema de nacionalidad, sino de riesgo epidemiológico. Si la persona procede de un país donde existe malaria de manera endémica, lamentablemente no puede donar, porque en Chile aún no tenemos una técnica validada por el Instituto de Salud Pública para aplicar en donantes. Muchos me podrán preguntar, muchos donantes están en conocimiento, ¿existen técnicas de diagnóstico de malaria en Chile? Sí, pero para pacientes, no para donantes. Los requisitos que se piden a un test que se aplica en donantes son distintos, son más exigentes. Tienen que ser 100% sensibles, aunque no sean tan específicos, que no es lo mismo que exigimos a un test para diagnosticar una enfermedad en un paciente. Doctora, considerando todo, bueno, son requisitos, es difícil quizás poder saber en la casuística de cada uno si tuvo alguna enfermedad de base, si toma algún medicamento en particular. Tengo dos preguntas en una. ¿Dónde se puede conseguir la información para saber si estoy habilitado o habilitada para donar? Y la segunda pregunta es, ¿dónde puedo recurrir para poder realizar donación de la manera más rápida y efectiva para quienes quizás están cortos de tiempo y quieren simplemente hacer un buen gesto? Bueno, para conocer las condiciones, incluso pueden responder las preguntas del cuestionario, porque está completo ahí, con todos los requisitos para donar en nuestra página web, que es www.donasangre.minsal.cl, y ahí pueden encontrar toda la información de requisitos, de lugares donde estamos ubicados en nuestras campañas de donación, etcétera, los lugares donde se puede donar, el link para inscribirse, para donar, y así agendar una hora, o también dirigirse a nuestra página, a nuestra casa del donante, ubicada en Vitacura 0115, muy cerquita, ¿cierto?, del metro Tobalaba. No hay excusa, ¿cierto?, de que estamos muy lejos, muy difíciles de encontrar. Al frente del Costanera Center. Y siempre tenemos un promotor que es un bailarín inflable, ¿cierto?, que indica también dónde estamos ubicados. Un corpóreo, sí. Y las empanadas Huentelauquena ahí en toda la esquina. Para después. Para después. Me han dicho. Sí, pues están buenas. Doctora, muchas gracias. Doctora Loreto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre. Gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Muchas gracias a ustedes. Que esté bien. Felices fiestas. Gracias. Que esté muy bien. Un abrazo. Igual.